para baños, para todo lo que se necesite en la universidad, ¿no? Entonces, incluido, por ejemplo, los profesores que puedan venir para dar alguna charla, porque de otra manera tienen que entrar por concurso, ¿no es cierto? Aquellos que así lo deseen, el concurso público que tiene que haber, ¿no? Un gran tema recurrente también de la Universidad Peruana en general, y aquel por el cual seguimos luchando hace tiempo, es por el hecho que no logramos la homologación, ¿no? Los sueldos de los catedráticos, yo tengo más de 30 años como profesor principal a tiempo completo y gano 3.000 soles, ¿no? Entonces, yo tengo otras actividades a las cuales me dedico para poder sustentar el presupuesto familiar. Y si yo ganara el doble, digamos, yo estaría acá todo el día, en mi cubículo con otros profesores, haciendo vida académica, almorzando acá, viendo a los alumnos, como es en la Católica, en el Pacífico, donde tienes un sueldo que te permita... O sea, yo soy investigador, yo soy docente, a mí me gusta la enseñanza, yo no necesito otra cosa, no sé si no iría al sector privado para cualquier cosa. Pero eso es algo que ya no depende de nosotros, porque depende de la homologación que el gobierno no quiere dar, porque tiene otras prioridades presupuestarias, lo cual ya nos saca un poco del ámbito exclusivamente universitario, pero es verdad que la universidad está como está por la desidia también de las autoridades. También hay problemas nuestros, evidentemente. Miren ustedes ahora cómo, con el decreto de urgencia 037-2010, que se acaba de aprobar, nos están cortando presupuesto para las universidades, ¿no? Entonces el problema de los sueldos es un problema externo, ¿no es cierto?, que tenemos que sacar adelante, y a la vez se convierte en un problema interno porque con los pocos sueldos son escasos los profesores de gran prestigio que podrían venir porque ganan más en otro sitio, ¿no es cierto? Entonces hay que ver toda una política bajo la cual se les invite, no sé, o sea, eso vamos a tener que idearlo, porque lo que sí queremos es mejorar la calidad académica, ¿no? Tanto impulsando a nuestros profesores, que lo cual ya se ha venido haciendo, como tratando de lograr la colaboración de otras universidades, ¿no? Incluso trayendo e invitando a personalidades y economistas de varias universidades del mundo, como por ejemplo José Antonio Campo, que fue ex jefe de la CEPAL, que ahora está en Columbia University, el profesor James Collier de Duke, Alberto Acosta, profesor, un economista, ex ministro de Energía de Ecuador, el profesor de la Flaxo en Quito, la gente de CEPAL. Yo he trabajado en CEPAL 2 años como asesor regional en Santiago. Hay muchos economistas ahí, tanto en la División de Desarrollo Productivo, como en la División Macro, como en la División de Recursos Naturales y Energía, que estarían dispuestos a venir a las charlas. Tenemos convenios con ellos que hay que reactivar, ¿no? Hay toda una gama de contactos, de convenios que se pueden impulsar sobre la base de abordar a todos estos profesores, etc. O sea, en ese sentido pienso que tenemos una chance si podemos lograr el decanato de abrir la Facultad de Economía más al mundo, ¿no? Al mundo globalizado. Ese es uno de mis objetivos. Por ejemplo, yo formo parte del comité directivo de una organización internacional que se llama, en inglés, Revenue Watch Institute, en castellano es el Instituto de Vigilancia de las Industrias Extractivas, que tiene sede en Nueva York, que tiene reuniones anuales de la Junta de Asesores, de la cual yo formo parte, donde van profesores de Duke University, de Yale, de la Universidad de California, etcétera, con los cuales se puede perfectamente conversar para tener apoyos, ¿no? Todo eso significa estoy hablando de una parte, evidentemente, ¿no? Y una gestión, yo le llamaría más abierta al mundo, más abierta a la globalización, entendida como proliferación democrática de diversos nexos e instituciones internacionales, así como tecnologías de la información y el conocimiento, ¿no? Todas estas cosas debieran estar en la agenda y son algunos de los puntos que nosotros queremos impulsar. En medio de la facultad de la Universidad de San Marcos ha caído, no observamos, por ejemplo, que haya una opinión crítica y que salga institucionalmente, como San Marcos lo ha dicho, o la Facultad de Economía lo ha dicho. ¿Cómo podemos ganar presencia nuevamente? Bueno, ese es uno de los temas fundamentales y es una de las cosas que discutimos al inicio entre algunos profesores que nos
vamos a impulsar este movimiento. Pero San Marcos ha perdido lugar, participación en el escenario económico nacional, para ya no hablar del internacional. Hace 20, 30 años San Marcos era citado, había ministros, había posición, ¿no? Nosotros creemos que siempre en consenso, viendo la opinión de los profesores, etc., San Marcos debiera opinar sobre problemas económicos nacionales e internacionales. Por ejemplo, debiera la Facultad de Economía de San Marcos opinar sobre ese decreto de urgencia del 037, ¿no? O sea, me parece que debiera. Eso vamos a conversarlo, vamos a ponerlo como punto importante en nuestra facultad. Yo, por experiencia propia, por el cargo que, o sea, yo soy docente, pero a la vez soy columnista de la República, económico, yo opino siempre. O sea, yo todo el tiempo estoy opinando sobre todos los diferentes temas económicos, porque ese es un poco mi trabajo también, ¿no? Entonces, yo pienso que hay muy buenas profesores en diferentes temas, tanto en economía de recursos naturales, tanto en gestión pública, en economía internacional, que podemos opinar. Tampoco tenemos que opinar todo el tiempo, ¿no? Porque para eso están nuestras revistas. Hay que promover las investigaciones, porque hay que opinar también sobre la base de lo que se investiga. La investigación es, digamos, el sumo de lo que es un profesor universitario. El profesor universitario siempre tiene que estar investigando, porque investigar quiere decir estar en la frontera del conocimiento, ¿no? Quiere decir que hemos visto cuál es un problema, que es relevante, por qué es importante estudiarlo. Hemos hecho un documento sobre el estado de la cuestión, quiénes han investigado este tema, con qué profundidad, con qué enfoque teórico. Y una vez que tenemos eso, ya podemos nosotros, identificando el problema, ver cuáles son las hipótesis, cuál es la metodología y al mismo tiempo de qué manera vamos a plantear los objetivos específicos en esa investigación. Y ese producto, evidentemente, ya con su desarrollo, es una investigación que contribuye, porque el conocimiento académico y la investigación es acumulativa. Uno no puede partir de cero, uno parte de lo que ya hay, ¿no? Para aportar conocimientos adicionales. Y eso queremos hacer. También queremos plantear que la revista de investigación tenga lo que se llama revisión por pares. En otras palabras, que los científicos tengan revisión de profesores reconocidos para que los profesores se esfuercen, profesores reconocidos incluso de fuera de la universidad, ¿no? O sea, que le den un visto bueno porque ven que es un producto de calidad, es una investigación seria y va a contribuir al conocimiento, ¿no? Algunas investigaciones ahora, digamos, se publican algunos avances en la revista que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, esto de llevar la calidad académica también lo vamos a impulsar. O sea, yo soy un investigador, tengo varios libros en mi haber, constantemente estamos en eso. Y bueno, vamos a impulsarlo acá con los temas que tengamos, que implica pues toda una concepción también de impulso a las formaciones, ¿no? Al conocimiento docente, a la investigación y al perfeccionamiento. En la parte del tema administrativo, vemos que hay serias complicaciones, serios problemas en nuestros centros de producción. Se ha visto que no rinden lo necesario para poder aportar, digamos, en la compra de equipos. No, pues no están rindiendo, ese es un gran problema, ¿no? Y digamos, tenemos el grado, tenemos la titulación extraordinaria y tenemos el CECETI y